Estamos en las jornadas de reflexión sobre la educación organizadas por el Departamento de Humanidades y Idiomas. Hoy vamos a tener un conversatorio muy especial que va a girar en torno a el rol de la educación hoy en día, hacia dónde vamos. Va a ser una reflexión sobre el quehacer de la universidad y el quehacer de cada uno de nosotros acá. Estoy acompañando acá, moderando este conversatorio con un panel de 3 profesores: Germán Santos, Roberto Palomino y Germán Acero. Son profesores de la escuela, 2 ingenieros y un filósofo. Han ocupado cargos acá que tienen que ver también con la gestión educativa. Tenemos a 2 exrectores de la escuela que vivieron diferentes momentos, diferentes retos, y a Roberto, que también fue director del Departamento de Humanidades y Idiomas. Y me parece importante resaltar esta visión de ser profesor, de estar en la escuela, pero también tener la universidad en la cabeza y ir pensando los retos que tenemos. Vamos a tener 4 partes en este conversatorio. Yo voy a hacer una pregunta y voy haciendo la palabra y ellos van hablando. Y la primera parte tiene que ver un poco con nuestro lugar de enunciación. Es decir, yo les quiero preguntar a ellos como personas que están viviendo una realidad particular desde su lugar, desde su mirada, cómo ven los retos que afrontamos hoy en día como sociedad, como humanidad. Es decir, cuáles son esas cosas que los preocupan y que los dejan pensando desde su lugar. Y quiero aclarar, este es un ejercicio de diálogo y conversación. No estamos tratando de imponer ni verdades ni visiones únicas, sino que estamos tratando de compartir y ver si hay algo en común en lo que decimos. Entonces, no sé quién quiere empezar, cuáles son esos temas que más les preocupan, que no sea por orden alfabético. Entonces, bueno, primero pues les agradezco mucho acompañarnos en este espacio. También quería agradecer a Germán y a Germán haber aceptado la invitación. Un poco el ejercicio lo hemos planteado mucho como un espacio para hablar en primera persona y en ese sentido como poner cada uno de nuestra humanidad, nuestras ideas, pensamientos y experiencias en torno a las preguntas que Camilo nos va planteando. Entonces, en relación a este asunto de los retos de la humanidad hoy, yo, digamos, a mí que me preocupa, que me interesa, me parece vital pensar de los asuntos que estamos viviendo hoy. Yo pues tengo la impresión de que estamos viviendo un momento muy crítico en el sentido de un momento decisivo, como muchos momentos decisivos que hay en la historia de la humanidad, pero es un momento en el que estamos atravesando varias crisis donde se están abriendo varias grietas y fisuras que nos están llevando a volvernos a plantear preguntas pues, muy básicas y fundamentales de nuestra condición humana. Por un lado está lo que a mí, que es un tema que me ocupa, me interesa, y que pues, he tratado de traer mucho a mi labor docente, es el asunto de la crisis, lo que se llama como la crisis climática o la crisis medioambiental que estamos viviendo. Sobre todo, más que, digamos, solo entender las dimensiones de esa crisis, es entender la manera en que, digamos, los ciudadanos y los profesionales somos los responsables en buena medida de la constitución de esa crisis. Y bueno, creo que la crisis medioambiental es un asunto fundamental, y cuando nos detenemos a pensar como las dimensiones de ese problema y los componentes que lo explican, hay una parte de la comprensión de esa problemática que tiene que ver con nuestra comprensión acerca de los procesos de la naturaleza, digamos, de la manera en que funciona la química, la física, los ciclos de los elementos en la naturaleza. Pero hay un elemento que me parece que es fundamental y tal vez más relevante para pensar la crisis climática, que es un elemento cultural, tiene que ver con la manera en que concebimos el poder vivir hoy, que creo que es otro asunto que está crítico, muy importante en nuestro tiempo. Es la pregunta acerca de qué es vivir una vida humanamente bien vivida, que durante muchos momentos de la historia hemos tratado de responderlo de distintas maneras, y ahora siento que estamos en un periodo en el que otra vez no tenemos muy claro cómo es vivir una vida humanamente bien vivida, y algunas creencias o algunas respuestas que hemos intentado dar a esa pregunta, como la pregunta por el sentido de la vida humana, están conduciendo a que la crisis ecológica, que va a acompañar a una crisis social y política, se ahonde y se profundice aún más.
por ejemplo, empezando un discurso sobre el éxito y sobre comprenderla como una especie de sinonimia entre felicidad y consumo y digamos, la comprensión de algunos procesos vitales y productivos como conducentes a la generación de más producción de cosas y más producción de riqueza y más consumo, que es lo que en últimas pues, alimenta el ciclo de la crisis ecológica. Todo esto está anclado en una comprensión de que de lo que se trata en esta vida es pues, poseer y buscar la felicidad del consumo, y eso me parece que es algo que está en crisis y que hay que repensar, porque anclar el sentido de la vida en este tipo de dinámicas conduce a lo que también estamos viendo, es una crisis muy grande de sentido en la sociedad, como que nuevamente la pregunta de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo parece ser una pregunta vital: ¿por qué estudio? ¿por qué trabajo? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Y esa pregunta, mientras esté viva, nos da un horizonte importante para pensar nuevas formas de estar en el mundo. Y siento que hoy es una pregunta bien fundamental, volver a centrarnos en la dimensión del sentido. Y bueno, tal vez sí, una cosa como algo que siento que está en crisis, pues que está atravesando un periodo de tránsito, un periodo de umbral, bisagra, tiene que ver con nuestro lugar como ciudadanos, que no solo en el contexto nacional, sino a nivel global. Vemos como las formas en las que estábamos tratando de resolver las diferencias en la política a través de las vías civilizadas, a través de la argumentación, a través de la construcción de argumentos y del intercambio de ideas, está conduciendo nuevamente a horizontes donde las relaciones son más adversariales, donde la guerra se vuelve un instrumento que pareciera otra vez aparecer como legítimo para resolver las diferencias, y en las naciones está apareciendo una tendencia nuevamente como a la elección de gobiernos que cuestionan los fundamentos mismos de la democracia, que pues, esto recuerda a otros periodos históricos donde hemos estado conducidos a periodos muy destructivos, y siento que estamos en un periodo más o menos parecido, y eso creo que es, bueno, esto es lo que a mí me preocupa, o me parece que está en crisis en el tiempo hoy. Bueno, muchas gracias, Camilo, por la invitación, y realmente yo le decía, pues he compartido mucho tiempo con Germán. Yo no creo que vaya a haber muchas diferencias, pero trataremos de hacer algún tipo de debate con Germán, como siempre, porque sí hay muchas coincidencias, ¿cierto? Entonces, el primer reto que me puso Camilo y Roberto, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, pues voy a hacer lo que hacen pues, los estudiantes hoy en día, ¿cierto? Hablar preguntarle a ChatGPT para ver qué es lo que dice, cuáles son los retos, y les voy a leer lo que salió, y digamos, si coincide mucho, seguramente lo que yo pensaba de lo que dijo Roberto. Entonces decía, digamos, con más explicaciones, ¿cierto? Pero decía la parte de tecnología y automatización, ¿cierto? La parte de cambio climático, digamos, la parte del ambiente, las desigualdades económicas y sociales, la parte de conflicto y violencia, que también lo mencionó, y tal vez otra parte que está implícita, que es la parte de globalización. Entonces yo decía, pero bueno, entonces, digamos, hay como cierto consenso de muchas de las problemáticas, y coincido plenamente con Roberto que estamos como un momento en que las respuestas pues tienen que ser un poco diferentes. Y yo me preguntaba, digamos, acá desde la escuela, ¿qué podemos ir haciendo, y cada uno qué está haciendo para, digamos, sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, sobre el tema del cambio climático, pues dice, pues digamos, lo que tenemos que hacer en las universidades realmente es tener como una posición más científica, ¿cierto? De empezar a trabajar y entender más cómo son las cosas, y digamos, dejar las percepciones y ser más científicos, sobre todo, digamos, porque hoy en día realmente hay mucha información mala, digamos, de los fake news, y la gente pues utiliza digamos, términos y conceptos que no están basados en la ciencia. Entonces yo dije, pues, por ejemplo, en la parte de ese cambio climático, pues digamos, les voy a contar algo que estamos haciendo con Germán también.
que me parece que es un proyecto que es bien interesante y que dice las cosas que uno podría hacer, digamos. Uno piensa, por ejemplo, acá el abastecimiento acá de agua de Bogotá, nosotros somos hidráulicos, por eso hablamos acá de agua, ¿cierto? El cambio climático, ¿qué va a tener que ver con esto, cierto? ¿Qué va a tener que ver, y ese es el proyecto de investigación que estamos haciendo, qué tiene que ver la deforestación en el Amazonas con el suministro de agua acá en Bogotá? Entonces hay una investigación bien interesante, digamos, y la estamos haciendo y también, digamos, con otra parte que me parece que es fundamental, y es que hoy en día pues, las conexiones son mucho más fáciles, entonces la estamos haciendo también con apoyo de una universidad holandesa. Entonces yo creo que esa parte de la globalización también, digamos, más de los retos que podemos ir haciendo pues poco a poco, ¿no? Entonces empezar a traer, digamos, como conceptos de otros lados de manera crítica. Y entonces eso llega a un punto que me parece que es importante que se ha mencionado, es que muchas veces pues uno tiene que ver las partes globales, que es lo que está haciendo en la parte global, pero uno tiene que bajar a la realidad, digamos, colombiana, en el fondo hasta la realidad acá de la escuela para poder resolver esas partes. Hay un aspecto que también mencionó Roberto, que yo creo que uno ve que es un reto, digamos, para la educación, digamos, si hoy en día uno lo ve un poco más, es cómo se hace el apoyo a la parte emocional de las personas, ¿no? Digamos, uno ve que siempre hay muchos conflictos y la verdad, yo como profesor lo siento un poco más ahora que antes. El tema de la pandemia, el tema de la pandemia también es como parte de la globalización, ¿cierto? Que nos hace que estemos todos más interconectados, pues trajo consecuencias que todavía estamos por evaluar, ¿cierto? Y en la parte de tecnologías y pues digamos ahí lo que tenemos que hacer nosotros yo diría como siempre, es tratar de apropiarnos esas nuevas tecnologías y traerlas rápidamente a la universidad para poder explotarlas, ¿no? Entonces, sí, digamos, uno no ve la evolución y cuando uno lleva tanto tiempo acá en la universidad que ha visto cómo nos han abrumado muchas tecnologías y cómo las tenemos nosotros que ellas apropian, yo creo que ese es un reto bastante grande. Yo creo que les dejo a Germán para que siga Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y a ustedes gracias por venir. Pues cuando se plantean este tipo de preguntas, de pronto yo tampoco me las había planteado hace días. De pronto uno se las plantea más a nivel personal, o de su casa, o de su barrio, de su ciudad, y uno no se plantea realmente cuáles son los retos, pero yo creo que hay un reto que lleva años, y ya lo he mencionado, y básicamente es mantener el planeta, ¿cierto? Mantener el planeta, y la mayoría de ustedes son ya jóvenes ambientalistas de nacimiento, no nosotros, que fue un poco a las malas que nos tocó empezar a entender qué era eso. Pero de todas maneras hay dificultades alrededor de eso porque sí se generan, sí que se toma mal, se generan modas o se generan temas que empiezan a preocupar a toda la humanidad, pero por ejemplo en el ambiental, en el tema ambiental, me gustaría pensar cuántos tienen realmente o tenemos conciencia, si sí o no, de que el hombre es parte del medio, de ese medio que hay que cuidar, y entonces a veces se nos olvida ese pedazo, ¿cierto? Y nos parece terrible pues ver a un perrito por ahí con hambre o con frío, pero pues hay un peladito ahí pidiendo limón al semáforo, y eso nos parece bastante divertido a veces. Entonces el punto ha sido ese. No hay una conciencia equilibrada a nivel del planeta sobre qué estudiar el planeta. Ni siquiera todas tenemos conciencia
y en eso ha cambiado si nosotros somos dueños del planeta o nosotros somos del planeta. Como por ahí alguna vez le comentaba a alguien, los indígenas sí que pensaban eso, que no que la tierra era de ellos, sino que ellos eran de la tierra, y entonces sí que puede haber una comunión y puede haber una parte a la que quería llegar despuesito, una parte espiritual en la que hay una comunión con el planeta, y es muy fácil y muy natural empezar a cuidar de él. Porque el segundo reto para mí importante de cuidar el planeta es o recuperar o aumentar nuestro nivel de espiritualidad. Yo creo que mientras eso no ocurra, y no estoy hablando de religión, ¿listos? Digamos que se dice a veces que la religión pues nos deja en el umbral, en la puerta de la espiritualidad, pero la puerta puede estar cerrada o puede estar abierta, ¿cierto? Entonces eso no es suficiente, una religión, para considerar que nuestro nivel de espiritualidad es bastante elevado, o nuestro nivel de conciencia, si ustedes quieren. Entonces, pues fíjense que año a año se hacen acuerdos para conservar el planeta y nunca se cumplen porque los pobres siguen siendo pobres y teniendo necesidades inmediatas, y los más ricos tienen intereses y pues quieren apropiarse de buena parte de lo que es el planeta. Entonces las emisiones de carbono, entonces las pusieron, las repartieron, ¿cierto? Pero la conciencia está aquí y dicen, ustedes como no emiten tanto, les compramos la parte de ustedes para poder emitir más. Eso indica inmediatamente que no hay un nivel de conciencia de parte realmente de la humanidad para conservar el planeta. Entonces, pues bueno, perdónenme que a veces no es muy popular hablar de la parte espiritual, pero quiero que les quede claro que cero religión, ¿de acuerdo? Nada que ver con religión, sino que miremos allá adentro. Roberto hablaba, por ejemplo, de violencia, entonces podemos hablar de paz. Y pues bueno, la paz no la podemos ni comprar ni nos la vendieron. Ustedes son testigos de los procesos que hemos tenido, y mientras la paz no arranque del interior de nosotros, y eso es un poco a lo que me refiero, jamás va a existir. Seguiremos siendo violentos, reaccionarios en cualquier condición, y entonces ese es un reto realmente de la humanidad, aprender un poco a mirar hacia adentro y a encontrarse en paz cada uno consigo mismo. Y hablando de cosas más terrenales como las que estaban mencionando, hay una cosa que es terrible, y es lo que nos han vendido. Las comunicaciones han sido algo espectacular, ¿cierto? Cuando yo era chiquito, en el año 2000 los carros volaban, y la vacuna contra el cáncer, y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y resulta que nada de eso pasó, pero progresamos por el lado de las comunicaciones, y hoy todo el mundo tiene comunicación con el que quiera, al instante, desde donde quiera, y tiene un montón de información ahí a la mano donde quiera. Entonces, bueno, primero información diferente de conocimiento, ¿cierto? La información está ahí, pero realmente, ¿qué sabemos de eso? Pero lo segundo es que a través de las comunicaciones nos han vendido un concepto de felicidad muy particular, y entonces está relacionado con lo que decía Palomino, y es el consumo de ciertas cosas, o la adquisición de ciertas cosas, y esa es justamente el concepto equivocado. Y yo creo, y pues cuando tengo la oportunidad de hacerlo, siempre pienso que la felicidad es algo que vamos a encontrar dentro de nosotros y no fuera de nosotros, y ese es uno de los retos que tiene que plantearse delante de la humanidad, porque pues al menos nosotros veíamos televisión y solo nos vendían pap y por ahí chocavena o ese tipo de cosas que ya no existen, pero es que hoy día les venden, sobre todo a ustedes, y nos venden a todos una cantidad de cosas que no importa donde estén, las podemos tener aquí a los 8 días, y eso es lo que ha hecho en muchas ocasiones que la gente migre de los campos a las ciudades, que estén buscando esa identidad con ese concepto de felicidad que probablemente está equivocado. Yo creo que yo siempre pongo un ejemplo de felicidad aquí en la escuela, y es cuando a las 7 de la mañana llegamos y nos cruzamos con el jardinero
y nos saluda con una sonrisa increíble, un señor hasta mayor que yo, y todo el día le toca estar haciendo, y está absolutamente feliz y convencido de lo que está haciendo. Eso me hace sentir que tengo que reflexionar sobre mi concepto de felicidad, porque es una persona que me está transmitiendo algo, que me está dando algo, y eso la está haciendo feliz. Entonces, pues, no sé si me fui por las ramas, pero está bien. Está muy bien. Digamos que la idea en esta primera parte era que el público los conociera a ustedes y vieran desde dónde están mirando este mundo contemporáneo, este contexto que de alguna forma nos atraviesa a todos, pero que todos vivimos de una forma diferente. Y yo creo que yo estoy acá sentado, digamos, porque soy un poco soñador y creo que la forma de aportarle a ciertos de esos retos, a ciertos de esos cambios que necesitamos, está precisamente en la educación. Cuando hablábamos con Roberto, decíamos, bueno, hagamos reflexiones sobre la educación porque es una palabra, un concepto, una institución, etcétera, muchas connotaciones que todos queremos entender, pero a veces no las pensamos a fondo. Y entonces la segunda parte tiene que ver con cómo ven ustedes la educación, y voy a dar unas pautas acá como para que estemos con elementos comunes. ¿Cómo vemos la educación hoy en día que tenemos este tema de las comunicaciones? Es decir, donde hay una educación que puede ser remota, otra virtual, otra semipresencial, una educación tradicional que podemos pensar. Hablamos también de la educación formal y no formal, ¿no? Y eso es un concepto interesante porque, digamos que yo pienso en el aprendizaje, eso es una educación permanente, pero no necesariamente es igual un proceso no formal a un proceso formal. Hablamos en el contexto actual de tendencias de certificaciones, ¿no? Y conecto un poco con lo que hablaban ustedes de los ciclos de producción y consumo. ¿Para qué me estoy certificando? ¿Para ser parte del sistema y poder aportar y entonces recibir una recompensa? ¿O yo me estoy acercando al conocimiento, no a la información, con otra mirada porque quiero entender, quiero resolver, quiero poder aportar? Entonces, ¿cuál es nuestra relación, por ejemplo, como individuos con la educación, con estos tipos de educación? Y por último, quiero preguntarles también, ¿cómo se imaginan la universidad en 10 años? Es decir, ¿cómo va a ser esta universidad ya entrados más de un cuarto de siglo en el siglo XXI? ¿Cómo va a ser la universidad y cuál va a ser su rol? Porque la universidad forma y tiene una responsabilidad social muy grande. Entonces, entramos en este segundo tema. No sé quién quiere arrancar, en orden alfabético o como quiera. Bueno, entonces, digamos, pensando en 10 años o 20 años, hay como, es decir, yo lo podría pensar como desde dos ángulos. Y uno es, pues pensando en lo que está pasando hoy, el tipo de presiones que está experimentando la educación, como las instituciones educativas, el sistema educativo, como eso me lleva a pensar en que, es decir, la encrucijada en la que nos encontramos en este momento, que tiene que ver, por un lado, con lo que nombrabas, como hay algo que es maravilloso y creo que deseable, y es que hay una abundancia de ofertas educativas pues, informales, de distinto orden, virtuales. Hay mucho este mercadeo de procesos de aprendizaje rápidos, cortos, eficientes, que te conducen rápido a la medida del éxito para poder consumir. Y eso empieza a parecer una especie de competencia con la educación formal. Llamamos la educación formal las instituciones educativas formales, que pone a las instituciones universitarias en un lugar difícil, ¿no?, de negociación con estas presiones que vienen del mercado, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes reconozcan que es pertinente todavía estar en un proceso de educación formal y que las universidades claramente son instituciones pertinentes para atender los retos que estamos enfrentando hoy? Porque está esta balanza difícil de manejar entre lo que les vendemos como la exigencia del éxito rápido y la aspiración a esa felicidad como sinónimo del consumo, de la capacidad adquisitiva, y por el otro lado como lo que siento que nos orienta más desde la universidad, que es entender como las dimensiones complejas de la realidad en la que vivimos
y cómo podemos ser el instrumento a través de los saberes y las profesiones que tenemos para atender las necesidades reales y profundas de la sociedad, y también para imaginar y construir horizontes de porvenir acordes a lo que puede hacer la universidad, que es que la universidad, desde mi comprensión, es un espacio desde el cual nosotros, por el tipo de lógica que debería regir dentro de la universidad, es un lugar donde podemos detenernos y pensar los asuntos urgentes de la humanidad, como cuáles son los retos, porque estamos hablando ahorita un poco, como cuáles son los retos, cuál es la historia de estas dificultades que como humanidad estamos experimentando, cuáles son las soluciones que hemos intentado en otros momentos, cuáles son los orientadores éticos, morales, filosóficos, epistemológicos, científicos, que nos pueden orientar en pensar esos nuevos horizontes de porvenir, y a partir de eso, como que la universidad es un espacio privilegiado para la conciencia y el pensamiento lento, el pensamiento de profunda digestión. Y lo que yo veo como un peligro es cuando las presiones que vienen del mercado, por un lado por la sostenibilidad misma de las instituciones en términos económicos, luego las presiones que vienen desde las instituciones reguladoras que, como desde un marco más universal y generalizado, quieren controlar y modelar los procesos que ocurren de la universidad. A veces entran como una forma de distorsión que nos lleva a asumir unos ritmos que yo siento que no son los ritmos naturales de los procesos de aprendizaje y de reflexión, sino que son ritmos donde tenemos que atender como todas estas exigencias y nos ponen en una dinámica de demasiado hacer y poco detenernos, procesar y pensar. Cuando preguntas cómo imaginar la universidad en 10 años, o sea, digamos, me cuesta pensar cómo hacer una prognosis, pero lo que sí puedo hablar tal vez cómo me gustaría, o sí, digamos, si ocurriera lo que yo siento que sería un movimiento hacia la contribución a la construcción de un mundo más amable con el resto de formas de vida y que promueva una comprensión del buen vivir distinta a la que pues parece ser imperante hoy, sino más conectada con una pregunta profunda sobre el sentido de la vida humana y nuestro lugar en el orden más amplio de la naturaleza y como perteneciendo a órdenes más amplios y sabiéndonos parte de la historia del universo desde el origen, que el estado presente del Big Bang es esto que estamos viviendo y somos parte de esa gran historia, no somos parte del neoliberalismo y como de una visión a corto plazo y acelerada de la urgencia, sino que esto es un proceso mucho más amplio. Pero bueno, más allá de esa vuelta, entonces lo que voy es a que digamos, a mí me gustaría que en 10 años o en 20 o en 30 la universidad lograra como conquistar esa especie de soberanía sobre los tiempos en los que ocurren los procesos en la universidad y sobre la capacidad de decidir como desde estos procesos de discusión, de reflexión que ocurren en las aulas y digamos, en las distintas instancias institucionales, como que recuperamos la capacidad de decidir qué es vital y fundamental para pensar hoy, ¿sí? Como el economista de la escuela también de ingeniería, a partir de las discusiones que tengamos, debería ser una persona que tenga estos conocimientos, porque nos parece que es vital en nuestra realidad entender las fuentes de la desigualdad, el asunto que implica para el desarrollo de nuestra nación el monopolio de la tierra, es decir, cualquier cosa, pero que recuperemos la capacidad de decidir hacia dónde y por qué estamos orientando los procesos de formación hacia allá. Y luego con eso, entonces, hacer la segunda tarea de conjuntamente pensar cómo es que queremos orientar estos procesos, en qué tiempos, que el criterio que nos lleve a decidir cuánto dura una carrera o no sea un criterio acorde y coherente con lo que ha sido el resultado de ese proceso de reflexión, más que con la urgencia que impone la lógica del mercado que nos arrastra y que es realmente una exigencia que igual hay que aprender. Entonces, en esa tensión lo que yo señalaría es que como que la lógica de la sociedad del conocimiento sea la que oriente nuestros ritmos, nuestras direcciones, los valores que tenemos y que no sé cómo con eso logremos resolver el asunto también cómo lidiamos con estas presiones universales que están apareciendo como de la lógica del mercado, que están permeando incluso las instituciones educativas, que se ve no solo en cómo tenemos que resolver asuntos desde lo institucional, sino también que ojalá en el momento en el que alguien elija un lugar donde estudiar,
su lógica en la selección no sea la lógica del consumo, no sea la lógica de qué producto me lleva más rápido a una meta de la felicidad, sino que también el aspirante diga, bueno, ¿desde qué lugar quiero yo contribuir a la sociedad? ¿En dónde se está pensando esto? ¿En dónde la gente realmente se está moviendo por las preguntas profundas y no por la lógica del mercado? ¿Qué va a decir usted? Bueno, yo creo que de la pandemia muy bueno heredamos el hecho de que descubrimos que éramos capaces de capacitar personas a distancia, que ya teníamos los medios, que probablemente teníamos los recursos buenos, regulares o malos. Y eso entonces abre una cantidad de oportunidades, la oferta entonces es increíble, ¿cierto? Presencial, semipresencial, totalmente a distancia, lo que sea. Aquí lo importante es que los procesos de aprendizaje necesariamente requieren de una fuente de conocimiento que emane hacia un interesado a recibir ese conocimiento. Y entonces es fundamental, como decía por allá en algún documento muy antiguo de la escuela, que haya comunión entre alumnos y profesores. Decía originalmente esto: no importa cuál sea la fuente del receptor, pero si no están esas dos partes, el aprendizaje no se va a dar. Hoy, pues sí, yo sí quiero hacer unos camarones o algo, cambiar un poco, pues entro a YouTube y en 2 minutos veo una receta y probablemente le queden bien. Pero es preocupante un poco el inmediatismo y otra vez pensar en el concepto de felicidad, en el concepto de satisfacción. Yo creo que hay que despertar y no se puede separar la educación universitaria del resto de la educación. A veces pensaba, y tal vez no sé si con Roberto o quien hablaba, decía, en primaria pues hay una cantidad de descubrimientos y casi que los niños logran motivarse ellos solos con el aprendizaje. Están aprendiendo a leer, están aprendiendo a escribir, a sumar, existen las matemáticas, incluso están aprendiendo otro idioma. Cuando llegan al bachillerato, probablemente ya saben, descubrieron otro mundo, los intereses cambian radicalmente y pues hay una serie de presiones que nos llevan a tratar de resolver los problemas ya. El otro va a tener una discusión con alguien que me decía, no, pues que la gente no quiere ir a la universidad, con que hablen inglés es suficiente, en un call center se ganan 3 millones y medio de pesos, mientras que se gradúan de la universidad y se ganan 1.500.000. Yo le decía, sí, pero se quedan toda la vida ganándose 3 millones de pesos. El tipo que se graduó de la universidad puede arrancar en 1,5 millones y terminar en 50 millones. O sea, sí, pero no les importa, porque lo importante es aquí y ahora, lo inmediato, y entonces lo tienen ya. Y entonces ese es parte de uno de los retos de la educación, ¿de acuerdo? Hay que recuperar el placer por el aprendizaje, y desde ese punto de vista la universidad, como decía Roberto, es una oportunidad, tal vez hablábamos la otra vez, es una oportunidad para poder aprender, reflexionar, criticar sobre el aprendizaje y que el aprendizaje perdure, aprender a ser autodidactas, aprender a ser críticos, que en muchas de nuestras profesiones resulta absolutamente fundamental. Entonces, podemos tomar certificaciones cortas y volvernos expertos en un tipo de programación, un tipo de cosas que sirven para resolver problemas inmediatamente, pero cuando realmente queremos ir un poco más allá y que nuestra formación perdure, yo creo que en este momento sí es indispensable la formación o la educación formal. Por el otro lado, con respecto a si lo tomamos en línea o lo tomamos presencial, que definitivamente yo pienso que muy buena parte de la educación tiene que ser presencial. Entonces la educación en línea nos permite resolver problemas rápidamente sobre temas que estoy interesado en aprender, y está muy bien, y esa es la herramienta, y seguramente eso le abre a mucha gente la posibilidad de aprender muchas cosas, pero la interacción, por ejemplo, con sus profesores,
resulta fundamental la actitud de esas personas ante la vida, ante la profesión, cómo concibe la problemática nuestra o la problemática de todo el mundo, cómo organiza su mente para resolver problemas, si de alguna manera logra transmitirlo a los estudiantes, es fundamental. Pero no solo eso, sino la interacción entre ustedes, entre los compañeros. A mí me preocupaba mucho cuando la pandemia decía: hey, hay chicos, de pronto algunos de ustedes que entraban a quinto semestre y no tenían compañeros y ya iban por la mitad de la carrera. Decía: ¿cómo así? Eso no puede ser. Es fundamental la interacción, porque de los compañeros uno aprende todo, porque cada uno vivimos en nuestro mundo individual, familiar y con un grupito de amigos, pero aquí conocemos personas con diferentes enfoques de la vida, diferentes enfoques sobre el aprendizaje, diferentes enfoques sobre lo que están haciendo, y eso es parte de la formación. Es que no es solamente adquirir unos conocimientos técnicos y tecnológicos para poder responder ante una demanda técnica o científica en un momento dado, sino que es fundamental la formación. Y es fundamental lo que hay por dentro de las personas a la hora de concebir su propia profesión. Entonces, hay que recuperar un par de cosas que veo que están en crisis, y es el amor por el aprendizaje, porque realmente, tal vez a Roberto, el día que hablamos de esto, me decía: tengo clases preparadas que nunca se las dictaré a nadie, o que no hay nadie interesado en que yo les dicte una clase de eso. Pero yo quería profundizar en el tema, y las tengo. Simplemente es el gusto por estudiar, el gusto por aprender. Y lo segundo es la mística, realmente cómo es que hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas, desde dónde dentro de nosotros hacemos las cosas. Entonces, eso nos puede llevar a una universidad como nos la imaginamos en 10 años. No sé si la escuela o cualquier otra universidad, pero yo me la imagino en que realmente hay un sistema educativo integrado en el que la secundaria es fundamental, porque yo creo que ahí es más lo que se pierde que lo que se gana en lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje y el espíritu y la actitud de los jóvenes en ese proceso. Y yo me imagino una universidad en la que todo el mundo está muerto de ganas por venir a lo que cree que vino, ¿de acuerdo? Es decir, que hay una pasión absoluta, que esa sí es la clave del éxito, y esa probablemente es la llave del camino de la felicidad, la pasión con la que hacemos las cosas. Es terrible, y quiero que ustedes también se lo cuestionen. Ahorita pueden graduarse con mayor o con menor dificultad, ¿cierto? Pero mi pregunta es: ¿con gusto o sin gusto? Y ustedes se imaginan trabajando 8, 10 o 12 horas diarias, de ahí hasta que se mueran en algo que no les gusta. ¿Absurdo o no? ¿Cuál es el objeto de la vida? Les preguntaba a mis estudiantes del otro día. Entonces, la felicidad, no hay otro. Pero ¿y dónde es que vamos a encontrar la felicidad? Entonces les decía: y si el objetivo suyo es la felicidad, ¿qué hace aquí? Donde yo le pongo un taller, otro taller, y usted no lo hace, además no lo hace, y viene y le va mal y se raja, y entonces le digo: ¿y usted qué hace aquí? Y dice: no, es que aquí el nivel de exigencia es bueno y por eso estoy aquí. Pero usted no está haciendo nada, lo único que está haciendo es ser infeliz. Entonces, yo creo otra vez un poquito de coherencia con lo de la felicidad que hablaba. Cuando se recupere un poco el gusto, la pasión por hacer las cosas y la mística con la que se hacen las cosas, pues yo creo que vamos a tener una sociedad mucho más coherente, y vamos a tener mucha gente haciendo cosas, buscando su felicidad a través de lo que están haciendo, que seguramente será servir a otras personas. Bueno, después de oír a Germán, hay tantas coincidencias que uno no sabe cómo qué más añadir. Sí. No, porque realmente yo creo, y con Roberto también, ¿cierto? Hay una parte que sí es fundamental de las universidades, y lo han dicho los dos, es como la comunidad, ¿cierto? La comunidad de profesores y estudiantes, y eso, pues eso va a seguir siendo cierto siempre.
y la comunidad, pues digamos en la parte presencial, como lo han dicho, pues es fundamental, digamos, tener la interacción, saber trabajar en equipo, saber llevar las diferencias, resolver los conflictos de una buena manera. Entonces esa parte es fundamental, y como decía Germán, la parte de la mística, pues también eso sí que no la van a perder nunca. Como, digamos, pensando en las universidades, como para decir algo un poquito diferente a lo que ya dijeron, pues yo pienso que, digamos, y también con la pandemia, pues nosotros aprendimos muchas cosas, ¿cierto? Que es bien importante tener una comunidad y tener una interacción personal, pero también uno debe sacar provecho de las nuevas herramientas que están, ¿cierto? De las conexiones remotas, como les decía a ustedes, pues digamos, uno fácilmente hoy se puede contactar con un investigador de otro país y tener una buena interacción. Yo trabajo un poco más en los posgrados, y en el posgrado tal vez es un poco más fácil, digamos, esa interacción, porque las personas ya están un poco más formadas y ya deberían tener un poco más claro qué es lo que quieren. Entonces estas discusiones, digamos, de construcción de conocimiento, porque en el fondo también es lo que queremos que sea la universidad, pues se puede facilitar con esa interacción digamos, en forma remota. Entonces yo sí veo unas comunidades fortalecidas, digamos, por eso, por tanto en la parte interna, digamos, de poder discutir acá con Germana, con un método de virología, digamos, personalmente, pero también poder tener la oportunidad de compartir con otros investigadores, ¿cierto? Y se abren muchas posibilidades. Estaba pensando, por ejemplo, digamos, discusiones de niveles de congresos internacionales, ¿cierto? Que a veces uno ir y poder escuchar a personas de los niveles más altos, pues es muy difícil, los costos son prohibitivos, pero hoy en día, por ejemplo, digamos, esta semana está el congreso de la Asociación Geofísica Internacional, donde uno puede estar presencial, pero también uno puede participar en forma remota. Entonces yo creo que en esa parte vale la pena que se saquen el provecho también. También pienso también, y tal vez por mi centro de los posgrados, yo pienso que ustedes, digamos, después de su pregrado, pues van a tener que seguir actualizándose, tener nuevos conocimientos. Entonces, la interacción, digamos, a nivel de posgrado, y no solamente un posgrado, sino varios posgrados, yo sí pienso que las universidades van a estar un poco más fortalecidas en esa parte, sobre todo porque van a estar los desarrollos del conocimiento, las actualizaciones van a estar ahí. Y estas actualizaciones se pueden hacer, como dice Roberto, en línea si uno quisiera, pero realmente la interacción con otros estudiantes de manera presencial en los posgrados, digamos, con experiencias es invaluable, digamos. Uno se puede apoyar con la parte remota, pero hace falta la parte presencial. Entonces yo creo que sí va a haber como mucha interacción, digamos, de la parte de las tecnologías. Hay otra parte que también mencionaron que yo pienso que las universidades van a tener que trabajar más y cada vez va a ser más importante, que es la parte de la ética, ¿no? de la formación de la ética para que digamos que todo este mundo, no solo el país, sea cada vez mejor. Esa parte también me parece que es interesante. El resto creo que ya lo han dicho Roberto o Germán. Solo un segundito, como pues que volviendo a esta idea, lo que mencionaban ustedes lo importante que es la convivencia, como mi comprensión, como las instituciones educativas en general, como desde pre-kinder hasta las de educación superior, son laboratorios de convivencia, y pensando sobre todo en naciones como la nuestra, donde pues, nuestra historia ha estado permeada por esta dificultad de lidiar con la diferencia, la dificultad de sostener el diálogo con el que piensa distinto a mí, o el que viene desde un lugar distinto, tiene una creencia distinta. A mí me parece fundamental que en las universidades y en las instituciones en general
cómo sean laboratorios para aprender a negociar con esa diferencia. La construcción, digamos que la idea de la democracia, uno de los fundamentos importantes es que construimos naciones en donde no tenemos que ser todos ni católicos, ni judíos, ni liberales, ni conservadores, sino que justamente son sociedades que parten de la certeza de que no sabemos cuál es la verdad última y absoluta y a qué se tiene que amoldar todo el mundo. ¿Sí? Es súper propio de una sociedad fascista o totalitarista. Las sociedades democráticas lo que pretenden es generar una lógica de la convivencia que nos permite coexistir con el que piensa distinto, pero eso implica sobre todo poder mirar al que piensa distinto enfrente y poder entrar en una conversación donde primero estamos en condiciones de afirmar que esa posibilidad de pensamiento diferente es válida y legítima como una manifestación más de las posibilidades de ser en términos humanos, y luego cómo desarrollar los mecanismos para resolver las dificultades concretas y las disputas concretas de manera civilizada y que nos conduzcan en el asunto que estemos trabajando hacia una resolución que no tiene que llevarnos a un acuerdo, ¿sabes? No, o sea, la finalidad no es como a veces algunos políticos mencionan como todos juntos en una misma dirección, que es lo propio del fascismo, lo propio del autoritarismo, sino a listo, ¿cuál es la solución con la que podemos de alguna manera seguir adelante, seguir apostando a la construcción de un horizonte de porvenir sin que esto sea menoscabo de aquello que estamos tratando de resolver? Y ahí es como, a lo que veis aquí, es el disenso y la fricción es constitutiva y puede llegar a ser nutricia mientras nos pongamos mucho en la tarea de encontrar la manera de cómo ver el valor que hay en eso y cómo podemos encontrar en cada uno de nosotros la manera de aportar esa solución desde sostener y lugar, pero también saber que necesito entrar en negociaciones que, digamos, el ciclo vital tiene que seguir negociando, que, digamos, puede ser un asunto de la relación entre estudiantes y profesores, o puede ser un asunto de la relación entre pares cuando estamos decidiendo, bueno, qué hacemos con las humanidades, puede ser un asunto entre la universidad y las instituciones reguladoras también, entre digamos, profesores y directivas, como que eso se entiende como, algunos lo nombran como la tensión generativa, es como, o sea, reconocer la necesidad de la diferencia y luego saber que, o sea, como que no debería ser visto con suspicacia, sino como listo, entrémosle con ganas, con pasión, para que esto conduzca, ojalá con un corazón abierto y dulce desde donde se esté abordando hacia listo, esta tensión hacia donde conduce, por lo que se llama la dialéctica hegeliana, que no viene al caso, pero es que es interesante la imagen, es como del encuentro entre contrarios, siempre hay un proceso que conduce a un proceso de síntesis que nos lleva como a otra dimensión de la discusión, donde no se anula la diferencia, pero cuando la aprendemos es como que damos un salto a otra parte del asunto y ahí vamos avanzando. Bueno, muchas gracias a los tres. Voy a hacer un pequeño cambio de logística, voy a pasar a la tercera parte y después voy a abrir al público para poder hablar con las personas sobre este tema. Y vamos a tratar un tema que ha sido transversal a la jornada de reflexión, que es el tema de la inteligencia artificial y su relación con la educación. Y tengo una anécdota muy pequeña, porque he estado leyendo, digamos, sobre ChatGPT y cómo se está utilizando, y no hablar de educación, pero sí hablar de profesionales y cómo buscan trabajo. Y últimamente han sacado datos que ChatGPT está haciendo las carátulas y las hojas de vida de muchos profesionales. Es decir, yo quiero aplicar un trabajo, no sé cómo presentarme, no sé cómo armar mi hoja de vida, le pido a ChatGPT y lo están recibiendo. Y esto a mí me parece preocupante y al mismo tiempo fascinante, porque ¿qué tipo de profesional no sabe cómo presentarse a sí mismo? Es decir, qué poco se puede conocer si necesito ir a una herramienta que me genere lo que el mundo espera. Y al mismo tiempo me pongo al lado del que está haciendo la hoja de vida, ¿no? Y hay unos grupos que dicen, no, a mí no me importa que use ChatGPT porque yo en realidad puedo usar una inteligencia artificial para seleccionar a los que contrato. Entonces, ¿cuál va a ser la relación humana, por ejemplo, en ese mercado laboral donde yo hago mi hoja de vida con ChatGPT, lo recibe una máquina y ¿quién contrata? ¿Quién está tomando todas las decisiones? Entonces, ¿dónde queda ese encuentro, digamos, social humano para poder negociar? Incluso para lo que estás diciendo, Roberto, ya no nos vamos a encontrar. Entonces, no quiero ir por lo laboral, pero pongo el ejemplo porque sí me parece preocupante y escucho a mis colegas hablando de ChatGPT y todo el mundo como diciendo cómo lo vamos a abordar.
Y también veo que los estudiantes ya tienen interiorizado muchas cosas, ¿no? Entonces como que no estamos hablando del futuro, estamos hablando de una hora. ¿Cómo ven la educación ante esta nueva herramienta, esta nueva tecnología que cambia relaciones sociales? No sé quién quiere empezar. Tengo muy poquito que decir. La inteligencia artificial hace muchas cosas y produce muchas cosas. El otro día, hace muy poquito, estábamos en una celebración de un amigo entonces en Toalla, y puso celebración de tal cosa, y salió un discurso y empezó a leerlo, y pues qué machera el discurso, perfectamente redactado, con todo lo que uno además se imaginaría que debía decir y todo eso. Y mientras lo leía, yo decía, no, pues la machera, pero hay algo, y yo pienso que todas estas herramientas, independientemente a donde evolucionen, nos podrán ayudar como se concibió desde el comienzo. Simplemente un computador era una herramienta que permitía hacer muchas operaciones muy rápidamente y nos permitía entonces calcular muchas veces algo y hacer análisis sobre eso. Lo que pasa es que caímos nos extraviamos de ese camino, y con esto nos puede pasar exactamente lo mismo. Yo lo único que veía en ese discurso es que no tenía corazón, y yo creo que las decisiones importantes que tiene que tomar la humanidad todavía las tiene que tomar con el corazón. Y entonces esto puede ser una herramienta de análisis, nos puede ayudar a analizar conductas, comportamientos, nos puede enseñar qué debemos hacer en caso de estar involucrados en alguna situación. No importa lo que sea, pero la parte humana, la parte espiritual otra vez, yo creo que pasarán muchos años antes de que eso la reemplace. Y entonces lo único que les puedo decir es que todo esto hay que aprovecharlo, mirar cuál es el lado positivo de esto, pero finalmente me quedo con que las decisiones importantes las tenemos que tomar apoyados un poco en la razón, pero siempre con el corazón, y seguramente nos vamos a equivocar poquito. Ese que escoge el empleado con la máquina que le mandaron también, de la máquina de la hoja de vida, ¿cuál será la probabilidad de éxito en el desempeño ya dentro de la organización? Probablemente cumple con todos los estándares y todo, pero resulta que es muy mal tipo, ¿cierto? Es muy mala gente, sabía. Y entonces finalmente es un fracaso todo lo que pasa, porque hay una parte al interior de cada uno de nosotros que creo que es irreemplazable, y es la que nos hace únicos dentro de toda esta humanidad. Como me imagino que ya no volvería a tener este micrófono aquí con el tiempo que queda, hay algo de la interacción que es bien importante de la universidad, que hablé un poco en general, pero sobre la escuela, yo sí me la imagino a 10 años en su conformación muy parecida. Yo lo digo, y seguramente muchos me lo han oído decir, que en mi proceso de formación en la escuela tuve unos profesores excelentes y tuve unos profesores re malos, ¿de acuerdo? Malos, que no aprendí absolutamente nada, que es más, me propiciaron que me fastidiaran ciertos temas. Después pude haber cambiado, pero hubo algo que pasó en la escuela en particular, y me pasó en mi vida en particular por el sitio donde viví, y es que tuve la oportunidad de interactuar, de compartir con personas de todos los estratos sociales, aunque no me gusta usar esa expresión, pero así era. Y el otro día, hace poquito, con alguien hacía la reflexión, porque no lo había pensado, mis dos amigos que me quedan de la universidad son casi que el más pobre que había y casi que el más rico que había entonces en la escuela. Y realmente haber interactuado con ellos me enseñó muchas cosas. Me enseñó que yo podía ver mis propios problemas de una manera diferente, y que independientemente de la condición social o económica de cada uno tiene sus propias dificultades,
Y eso es lo que puede orientar un poco las acciones de nuestra profesión, de cómo vamos a desarrollar nuestra vida. Esa es una oportunidad que no la tienen todas las universidades, que no lo tienen todas las personas, y aquí, por el mero hecho a veces de una matrícula diferencial o de unas condiciones particulares, nos permite. Yo lo único que les quiero decir de esto es que aprovechen. Esa es una situación muy particular que tienen que aprovechar, y seguramente formativamente de pronto será más importante incluso que lo que aprendan en cada uno de sus programas. Digamos, para el resto de sus vidas, eso va a ser trascendental. Aprender a convivir, a interactuar, a resolver los problemas con personas que piensan totalmente diferente a nosotros. Eso sí que va a ser para toda la vida, porque de pronto lo que aprendamos de hidráulica ya dentro de unos años no tiene nada que ver con lo de ahora. Entonces, muchas gracias y muchas gracias por su atención. Digamos, como para contestarle a Camilo sobre la parte de la inteligencia artificial, porque obviamente comparto con él muchas de las cosas que dijo, pero realmente, digamos, de la inteligencia artificial, pues yo pienso que lo que hay que hacer es aprovecharla, ¿cierto? Y realmente pues recordar que aquí en la escuela, digamos, como una institución tecnológica, pues desde hace rato estamos trabajando en esos temas, digamos. En particular, por ejemplo, en temas de la inteligencia artificial aplicada a recursos hidráulicos, hemos dictado cursos y cursos internacionales también. Entonces, yo creo que es como traer esas cosas aquí y estar pendientes de qué es lo que qué es lo que nos puede traer de nuevo. Vamos a ver también una maestría de ciencia de datos, que realmente ahí se trabaja muchísimo de los temas de inteligencia artificial. No solamente, digamos, el chat de GPT, que es lo que está más de moda, pero hay una cantidad de herramientas que a nosotros, digamos, a todas las profesiones, pues nos ayudan muchísimo. Entonces, estar como atentos, pues, digamos, los profesores, digamos, ahí tenemos un reto de los profesores de apropiarnos esa parte. Los estudiantes, yo creo que los estudiantes son un poco más abiertos, y había una pregunta que había hecho Camilo que me parecía que era muy buena, y es ¿qué hemos aprendido nosotros de los estudiantes? Y realmente es como la apertura, digamos, y la curiosidad que realmente a uno lo mantiene vivo en la institución, pues es eso, digamos, de ir viendo cómo van resolviendo los estudiantes y cómo va aprendiendo uno de ellos. Uno va aprendiendo, digamos, y va avanzando uno mismo en el conocimiento, en la institución es por los estudiantes. Entonces también es una reflexión también para ustedes que nunca pierdan esa curiosidad y ese sentido de innovar, y que aprovechen todas esas herramientas que están disponibles para ustedes. No sé, pues. Bueno, entonces en relación a la inteligencia artificial, por dónde lo hago. Hay varias cosas. Ahora, claramente mi perspectiva es un poco distinta por el lugar desde el cual yo me relaciono con el asunto. Claramente es un instrumento y que tiene muchas dimensiones que desconozco, ¿no? Todos los usos que hay en el interior de estos campos de conocimiento. Por ejemplo, pensando en que no lo conozco muy bien, pero en ciencia de datos y todo este asunto del manejo de la gran información, yo creo que lo que está ocurriendo hoy con la información y los dispositivos móviles, como desde la perspectiva más de la filosofía y las ciencias humanas, hay mucho esta preocupación por las implicaciones éticas y sociales que pueda haber en el uso de ese tipo de tecnologías. Y es, digamos, el territorio que a mí pues desde nuestra área se vuelve muy pertinente y relevante para traer a las aulas y a la reflexión en la universidad. Los cursos que trabajamos de ciencia, tecnología y sociedad, justo estamos como yendo en esas direcciones. Como ustedes decían, es importante en el cambio climático pensar, o sea, reconocer qué es lo que está diciendo la ciencia, ¿sí? Cuál es la información, porque con esta abundancia de información se demuestra una cosa y lo contrario,
y digamos, en el discurso digamos que se demuestra muy persuasivamente y las personas pues, se encuentran en una situación difícil para elegir o saber cómo qué creer o a quién creerle. Porque hay por un lado pues, los discursos claramente no científicos, más basados en ideologías no sustentadas en datos y en información y en los avances de la ciencia, pero también hay ciencia financiada por grandes petroleras, que es un asunto muy complejo, es decir, es ver que la ciencia no está exhibida en las relaciones sociales y en las presiones del mercado a las que están siendo también sometidas las instituciones universitarias, y en ese sentido es importante como acompañar como la pregunta epistemológica y acerca de los contenidos de la ciencia y estar al día en lo que la ciencia está afirmando, pero también tener una visión que incluya como esta dimensión social de la producción del conocimiento y la circulación del conocimiento. Y en el caso de los desarrollos pues, tecnológicos y la inteligencia artificial, es muy importante que nosotros que estamos involucrados de primera mano en el desarrollo de esas herramientas también tengamos discusiones acerca de los posibles usos nocivos para la humanidad o las consecuencias indeseables que puedan resultar de esos desarrollos. Ahí, bueno, pues las discusiones en torno a eso son muchísimas, son variadas, tienen que ver con la genética, con varios desarrollos. Este campo de la geoingeniería es muy interesante y a la vez es muy polémico, muy problemático y genera unas discusiones que me parece que son muy pertinentes aquí, que bueno, digamos, hemos estado en la tarea de tratar de traerlas. Y dentro de las consecuencias que a mí me parecen pertinentes y preocupantes y que es importante como seguir nombrando y trayendo a las aulas, es digamos que la herramienta a mí me potencia en una dimensión de lo que podemos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, el ChatGPT que tiene que ver con la respuesta, es decir, está produciendo respuestas a preguntas que pensábamos que solo se podían responder con el trabajo de una mente humana. Entonces, cuando no sé algo le puedo preguntar y me produce una respuesta y puede ser un ejercicio interesante de diálogo. Pero si ocurre con el ChatGPT lo que ocurrió en algún momento con algunos procesos de cálculo, por ejemplo, que ya no entendemos la lógica de los procesos mecánicos del cálculo porque la calculadora me lo hace más rápido y yo libero tiempo para hacer otras cosas, otras labores como más complejas tal vez. Yo ya no conozco ese procedimiento y genero una suerte de tendencia al instrumento que hace el cálculo por mí. Si eso ocurre en el campo del pensamiento, a mí eso me preocupa mucho, porque entonces para saber qué tengo que hacer, yo ya sé a quién le puedo preguntar. Pero lo que yo ya no voy a hacer practicar es el ejercicio de cultivar el propio criterio y la capacidad de pensamiento autónomo, y eso me genera a mí una suerte de tendencia que a mí me recuerda mucho lo que fue la Edad Media, que era que la gente, como no tenía la capacidad de leer, ni los textos sagrados, que eran la fuente de conocimiento, estaban en lenguas que no eran las lenguas vernáculas, entonces la gente, para saber qué es lo que nos decía Dios, por ejemplo, en ese momento, tenía que creerle al cura. Ya nosotros ya no le vamos a creer al cura, pero le vamos a creer al ChatGPT sin conocer la razón y los argumentos detrás de esas afirmaciones, y a mí eso me parece muy preocupante. Pero claro, ese no es un asunto de la herramienta, es un asunto de nuestra condición humana y cómo hacemos para no perder la soberanía sobre nuestra capacidad de pensamiento por tener a la mano este asunto cómodo. Cosas que como que yo veo que están en crisis, parte de la crisis que no mencioné, es este asunto de la soberanía sobre nuestra propia atención. Es una cosa que a mí me preocupa mucho, que yo veo que cada vez tenemos menos capacidad de resistirnos a mirar la pantalla del celular, ¿no? y tenemos menos capacidad de sostener la atención en una conversación, y tenemos menos capacidad de discernir qué es pertinente y qué no, qué es relevante y qué no. La cultura de las redes sociales es una cultura de la irrelevancia, y ahí estamos pegados viendo cosas pues que no sé. Y a la vez, como esa sobreexposición como visual, sonora, nos adormece la sensibilidad. Cuando tenemos dormida la sensibilidad, perdemos el sentido de relación con la realidad, con los estímulos, la capacidad de experimentar la realidad con matices, y eso es gravísimo. Es muy gravísimo porque nos vuelve entidades más simples. Bueno, pasamos a la cuarta parte, que creo que siempre es el reto más grande, porque cuando uno está acá arriba como que se expone, pero queremos también oírlos a ustedes. Entonces es la parte de las preguntas, del diálogo. Este conversatorio es acá arriba, pero también es allá. Es decir, estamos conversando, estamos en este arte de escucharnos y de hablar
y pues dejamos 10 minuticos acá al final para poder hablar. Digamos, no sé quién quiere decir algo, si hay intervenciones, digamos que es muy significativo saber qué pensaron o qué preguntas les quedan o qué dudas les surgen o con qué no están de acuerdo. Es decir, la idea es abrir el espacio porque precisamente es un espacio de diálogo y de construcción. No sé si alguien por ahí tiene la palabra. No. Luego miradas, pero no hay pregunta más, ¿no? Bueno, pues yo sí quisiera como decir un par de cositas y si quieren contestar algo antes de que salgamos todos corriendo a las 2:30, es, digamos, estas reflexiones, estos encuentros tienen sentido, y lo pregunto al público, pero también lo pregunto acá. Es decir, este ejercicio que estamos haciendo donde tratamos de dialogar, de conectar, o si estamos formándonos o cumpliendo, digamos que esa es como la gran inquietud, digamos, yo vengo porque toca o estoy ahí, pero ¿cuál es el sentido de estos encuentros? No sé si alguien quiere decir algo sobre esto, pero a mí me queda como esa inquietud, digamos, el sentido de por qué hacemos esas cosas. Yo que como que he sido promotor, ¿no?, de este tipo de espacios. Digamos, a mí, no, por un lado hay una cosa muy personal y es que siento que o sea, los procesos de pensamiento más significativos ocurren en el diálogo. O sea, esta idea socrática, y se habla del método socrático de la mayéutica, que como que suena muy bonito, pero lo más bonito es cuando uno realmente se permite este tipo de espacios de conversación con personas en torno a preguntas. A mí me ocurre que en el nombrar lo que creo y escuchar a los otros, como ocurre el proceso de comprensión que no ocurren de otra forma. Por eso me parece importante también, un poco volviendo a lo que nombraba sobre la universidad, yo siento que este es el espacio en el que esto puede y debe ocurrir todo el tiempo. Es como, es decir, la universidad no puede ser solo la recreación de lo que dicen unas autoridades sobre algunos asuntos, sino que es sobre todo el espacio en el que se cultiva las condiciones propicias para que ocurra el pensamiento, y una de ellas es, primero, que haya tiempo, que haya espacio y que haya seres en conversación, como reunidos en torno a problemáticas que esos seres consideran pertinentes. Entonces, no sé, yo siento que esto es como darle vida a lo que es como el alma de las instituciones educativas. Yo sí, realmente quiero felicitarles a ustedes. Me parece que estos espacios son fundamentales. Me hubiera gustado que algunos de ustedes intervinieran, porque realmente, como dice Camilo y Roberto, pues ese diálogo y oír como otras percepciones, pues es siempre enriquecedor, digamos, y el espacio, digamos, para mí tener la oportunidad de compartir algunas de las cosas que pienso, pues es muy grato realmente. Bueno, entonces les voy a pedir a todos los presentes un aplauso muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a Germán, a Roberto y a Germán por estar acá. Nosotros nos quedamos otro tiempo acá si alguien quiere hablar, no en público, pero pues acá estamos también. El diálogo está abierto. Muchas gracias.